conveniente para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Con la senadora Joan Rodríguez Bebe a esta hora de la mañana en ruta. Se me olvidó preguntarle a Joan si una chica tan jovencita como 18 años, esta ley le permitiría ser un vientre subrogado. O sea, ¿cómo la ley va a trabajar con las más jóvenes? ¿Es 21 años en adelante o es tan pronto como 18? Pues ese detalle no lo he revisado en la ley. Ahora mismo no lo recuerdo. Ok. El detalle de la edad. De la edad. Se supone que bajo los parámetros normales, si una mujer es adulta bajo las leyes actuales, sería de 21 en adelante. Podemos partir de la mayoría de edad. Que es la mayoría de edad. Entonces, aquí ya ese proceso se ha dado en unos cuantos casos. Sí, en Puerto Rico la subrogación se está realizando. Lo que pasa es que la información que yo tengo, esto es lo que me ha llegado a través de las vistas, tampoco es que yo, ¿verdad?, pueda corroborar esto de otra forma, porque eso es otra cosa. En Puerto Rico no hay estadísticas sobre los procesos de esta naturaleza, así que estamos a ciegas. Wow. Pero según lo que se dijo en las vistas, en Puerto Rico se realizan muy pocos procesos de gestación al año. Pero vuelvo y digo, si no hay estadísticas, ¿verdad? Pues realmente no se sabe cuántas se realizan de forma comercial y cuántas se realizan de forma altruista. De hecho, en Puerto Rico, en términos generales, los procesos de infertilidad no tienen ninguna regulación a nivel de ley. Pone la situación, ¿verdad?, bien crítica. Yo me estoy imaginando, y yo creo que el público va a decir, Juan tiene ese punto porque entra dentro de lo razonable. Estamos viviendo en una sociedad donde las jóvenes están bajo una presión social de lucir de X manera. Y sabemos que un renglón de mujeres jóvenes, por ejemplo, no tiene el dinero para una cirugía estética, como por ejemplo para implantes en su pecho, que yo tengo la impresión que estarían dispuestas a hacer un vientre subrogado para conseguir el dinero para una cirugía estética. He escuchado comentarios de mujeres bien jóvenes que se juntan con una persona bien adulta, porque esa persona bien adulta les provee un carro. Esta parte donde las jóvenes nuestras están bajo unos parámetros nuevos, unas presiones nuevas, un deseo de tener un look o aparentar un estatus, ¿verdad?, de belleza y social, ¿cómo serían presas fáciles de prestarse para esto? Porque si de esa manera yo tengo una buena cantidad de dinero, $30,000 es una buena cantidad de dinero. Son 60 si son dos. Correcto. Te compras un apartamento, sale de ese problema ya. No, y que no hay un límite de cuántas veces la mujer puede hacer la subrogación. O sea que, es decir, ¿no? Puede incluso dedicarse a hacer eso. Exacto. Como una forma de ingreso. Y esa es la parte que veo que deshumaniza tanto al ser humano. Porque ya una mujer de manera fría pudiese decir, ¿y cuál es el problema? Lo cargué 9 meses, le cumplí el deseo a alguien, obtuve mi dinero y obtuve tal cosa. No maté, no robé, como son las premisas, ¿verdad?, que se establecen socialmente de justificar. Pero eso que estoy describiendo es una posibilidad alta, porque ese es el mundo que estamos viviendo ahora. Sí, por supuesto, todos esos escenarios son posibles. Esa es la realidad. Inclusive los nuevos proxenetas, porque un proxeneta maneja a una mujer para explotarla sexualmente. Pero este hombre que dice, ven acá, vamos a hacer un negocio de esos 30,000, yo te negocio y tú coges 15, yo 15, mitad y mitad. Y es un nuevo negocio, es una nueva industria. Es como un PIB de esa industria. Pues claro, es que todos esos son los escenarios previsibles. Correcto. Todos estos escenarios son previsibles. Y esas son las preguntas que se plantean en este tipo de debate. Esto que Juan Carlos acaba de describir, ¿es algo que como sociedad queremos permitir? ¿Esto dignifica a la mujer? ¿Esto es algo que es éticamente aceptable? Y por eso es que planteaba la pregunta, ¿el mercado debe tener límites? ¿O sencillamente no tiene que tener límites éticos algunos? Oye, y vamos a poner otro ejemplo, en otro contexto para tal vez un poco ilustrar cómo se puede dar esta discusión ética en el contexto, en otro escenario. La venta de órganos. ¿Por qué se prohíbe la venta de órganos? Nuestro Código Civil prohíbe que se pueda comercializar con el cuerpo humano y especifica una de verdad entre esas prohibiciones la venta de órganos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que sería ético o digno que se permita que los seres humanos que están en necesidad
económica, un padre desesperado por alguna situación de sus hijos, venda alguno de sus órganos para recibir una remuneración económica. ¿Eso sería algo que como sociedad queremos aceptar? Eso no. Porque pudiéramos decir que categóricamente que esto es básicamente comprar un niño. Sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? Claro, lo es. Pero en este ejemplo que traigo de los órganos, por algo las sociedades prohíben, por lo menos las sociedades que se prestan de defender la dignidad humana, prohíben el tráfico de órganos. Claro. Porque si no prohíben el tráfico de órganos, ¿qué va a pasar? Pues personas con diferentes situaciones, particularmente las personas en vulnerabilidad económica, que tengan situaciones de supervivencia, que tengan un hijo que necesite una operación, que necesite, ¿verdad?, ayuda inmediata. Un padre desesperado está dispuesto a vender sus órganos para poder ayudar a su familia. Pero la sociedad dice, no, espérense, nosotros no podemos permitir la venta de órganos, porque si nosotros abrimos esa puerta, muchas personas vulnerables van a estar en esa situación y van a consentir. ¿Quiere decir que ese consentimiento es lícito? ¿O es un consentimiento viciado realmente por las circunstancias inescapables de un ser humano? Entonces, ¿dónde está la sociedad para proteger al ser humano en esos escenarios? Esto es lo mismo, la misma lógica, el mismo razonamiento que nos tenemos que plantear extrapolándolo al ejemplo de la subrogación. Claro, ahí pueden haber decisiones frívolas, tal vez, ¿verdad? Como sería una cirugía estética, que ya va bien presionado por una moda, pero la mayoría de las personas que se someten a estos procesos, o de la mujer que presta o alquila su vientre, lo hace porque tiene necesidad. Miren, ¿cuándo hemos visto personas o cuándo hemos recibido historias de personas con poder adquisitivo que sean las que decidan alquilar su vientre? En esa ecuación, claro, eso puede ocurrir. Ajá. Eso pudiese ocurrir. Muy raro. Pero que una mujer con dinero, con poder adquisitivo, decida alquilar su vientre para recibir chavo cuando no tiene necesidad de recibirlo, eso es muy raro. Eso realmente sería una super excepción. Hay dos preguntas del público, ¿las puedo formular? Sí. Hay una persona que está preguntando si esto pudiera ser un tipo de prostitución, y hay otra persona que está planteando si esto no sería un gesto, la subrogación y esta legislación no sería un gesto pro vida. Es una legislación pro vida. Por supuesto que es una legislación pro vida. Porque estamos aquí ante un escenario donde, cuando hablo pro vida, yo creo que también un poco vamos a delimitar este concepto. Cuando hablamos de pro vida, muchas personas solamente se limitan a la discusión del aborto, ¿no? De estar a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ser pro vida implica proteger la vida de todos los seres humanos. Y esta es una legislación que busca proteger la vida de la mujer en todas sus dimensiones, físicas, emocionales, ¿verdad? Y además la vida de ese niño. La vida de ese niño, porque como ya hemos visto, no podemos tratar a los seres humanos como cosas. Y todo lo que vaya dirigido a cosificar a la persona es contrario a su dignidad. Y si es contrario a la dignidad, es contrario a la vida misma. Y lo tenemos que entender así. Así que sí, es una legislación que yo consideraría que es pro vida. Además de que ciertamente es una legislación que busca y aquí ya me dirijo a la primera pregunta, prevenir este tipo de explotación, que si bien no se le llama prostitución, se le llama trata reproductiva. Es la utilización de las funciones reproductivas de la mujer como si fuera un producto que se puede alquilar. Joan, ¿cuál es la necesidad de establecer unos parámetros? Creo que te entendí al principio que dijiste que en Puerto Rico no hay ningún tipo de regulación para esto. ¿Qué impide que el Estado de Derecho actual no convierta a Puerto Rico en un útero mundial? Si ahora mismo se puede hacer. ¿Es que la legislación provee garantías adicionales y protecciones adicionales para los que practican el vientre subrogado como una industria? Bien, lo que está pasando es lo siguiente. En Puerto Rico lleva por lo menos una década realizando estas prácticas, tanto en su versión gratuita, altruista, como en su versión comercial. El Código Civil que se aprobó recientemente, sí, que uno de sus artículos prohíbe
la comercialización del cuerpo humano, incluyó como una excepción a esa prohibición la subrogación. Es decir, el código dice, no se puede comercializar con el cuerpo humano, incluyendo, por ejemplo, la venta de órganos. Pero sí se puede la maternidad subrogada, como una excepción a esa norma general de que no se comercialice con el cuerpo. Y entonces, en el mismo código se dispuso que todo lo relacionado a cómo se podía dar esa excepción, toda la regulación dirigida a los parámetros específicos, sería algo que el legislador más adelante pudiese establecer a través de leyes especiales, ¿no? Así que se quedó en el vacío, es decir, ahora mismo el código reconoce que se puede hacer, pero no estableció unos parámetros. Ajá. Por lo tanto, quedó en el aire, es decir, es una práctica que está aceptada por el Código Civil, pero no dice si tiene limitaciones o cuál es su alcance, cuáles son sus parámetros. Entiendo. Estamos por la libre en todo el sentido de la palabra. Como estábamos antes, igual, porque antes tampoco, aunque el código no lo decía, pues tampoco estaba prohibido y la gente lo hacía. Ahora bien, ¿qué pasa, no? ¿Y cuál es la importancia del proyecto 196 del Senado, que es de mi autoría? Que yo digo, esta práctica tiene que tener unos límites. Y uno de los límites es que en Puerto Rico no vamos a permitir su versión comercial. Esa práctica en su vertiente comercial no es aceptable para nosotros como sociedad, porque para nosotros como sociedad es importante proteger la dignidad de las mujeres y de los niños. Y nosotros no nos vamos a convertir aquí en un mercado internacional para que quiera venir aquí a explotar a las mujeres puertorriqueñas. Por lo tanto, el 196 es la antítesis, es el proyecto totalmente opuesto al proyecto 577 de la Cámara de Representantes, que dice todo lo contrario. Dice, nosotros queremos regular la subrogación, no para prohibirla como quiere el 197 del Senado, sino para fomentar esta práctica, para darle vuelo a esta práctica en Puerto Rico, para establecer el marco jurídico, para hacerla más segura legalmente, sin medir las consecuencias que eso va a tener para las mujeres en el país. Así que estamos ante dos proyectos de ley que son totalmente opuestos. El que yo presenté en febrero, primero, fíjense, en febrero, y después en marzo, un mes después, el 577 en la Cámara, que ya fue aprobado allá. Ahora hay que esperar que este proyecto llegue al Senado, sea evaluado, hay que esperar que se lo destinen a alguna de las comisiones, para entonces que vaya a votación en la comisión, y después, si ese proyecto prevaleciera en la comisión, entonces que vaya al hemiciclo, y obviamente también tener la discusión del 197 del Senado, para ver entonces qué va a hacer, qué van a hacer los senadores en Puerto Rico. Para mí sería inconcebible que en un país donde constantemente se habla de la violencia hacia la mujer, de la explotación hacia la mujer, este proyecto de la Cámara se mantenga vivo, sea aprobado. Eso para mí sería algo totalmente contradictorio. Yo tendría que pensar que si los políticos en este país quieren ser coherentes con estos discursos, entonces el 197 de mi autoría tendría que prevalecer, porque sería lo sensato, sería lo consecuente con las ya posturas que han asumido en el pasado otros compañeros senadores. Una curiosidad, en los estados donde esto ya es ley, el niño tiene derecho a conocer en el futuro de dónde vino o cómo llegó. Fernán, se pactaría también en el acuerdo. Depende de lo que se le ponga ahí. Depende de lo que se ponga en el papel. Qué trágico pudiera ser para un niño, ¿no? En el caso de Ricky se urgió la polémica de que no se puede saber quién fue esa mamá, ese vientre subrogado. Y bien interesante el caso de... prohibido de por vida a ella hablar. Fíjese qué interesante el caso de Ricky Martin, que ya yo creo que va como por 4 hijos a través de la explotación de mujeres, que Ricky Martin tiene una fundación para combatir la trata de niños. Sin embargo, está con sus propios actos favoreciendo una industria que hasta las propias Naciones Unidas ha dicho, ¿verdad?, que se presta para la trata, el tráfico de niños y para la trata reproductiva. Así que son las grandes contradicciones que uno sigue viendo
¿no? Por parte de diferentes sectores y diferentes personalidades. Y yo creo que es importante decirlo también. ¿El Departamento de la Familia se ha expresado o tiene alguna opinión? El Departamento de la Familia, por lo menos no se ha expresado sobre mi proyecto. El gobernador ha hecho algún tipo de expresión, porque si pasa al Senado, supongamos que se apruebe, pasaría la firma del gobernador. Pierluisi no se ha expresado en torno a este tema a nivel público. No que yo tenga conocimiento. Y yo creo que el tema se ha quedado un poco como que por debajo del radar. Ayer tuve una entrevista en otra emisora, hoy estoy aquí con ustedes compartiendo sobre el tema, pero me da la impresión a mí que esto es un tema un poco que no ha causado, o por lo menos lo ha mantenido bastante controlado a nivel público. Por diferentes razones puedo pensar. Creo que es un tema complejo. Sí. Creo que merece una discusión profunda. Uh-huh. Pero también hay muchos intereses. Sí. Hay muchos intereses. Uh-huh. Hay amigos, hay dinero entre medio, hay contactos. Y yo pues tengo que pensar, ¿no?, que mientras menos ruido se haga sobre este tema, uh-huh, mientras menos salga a la luz pública, más controlado puede estar a nivel de cómo se toman decisiones en el Senado, y nadie se siente tan expuesto. Pero aquí estoy yo para dejarlo visible y que el país conozca de estas discusiones importantes que están suscitándose en estos escenarios políticos. Interesante por demás los retos que tenemos como sociedad cuando tú unes este tema del vientre subrogado, cuando unes el tema de la hormonización y cambio de sexo de los niños, algo que se sigue discutiendo y que hay proyectos de ley que verdad van en esa dirección. Nos preguntamos en qué sociedad nos ha tocado vivir donde el valor del ser humano se le sigue quitando tanto, y de que basado en ideologías y de alar el tema hacia inclusive derechos humanos, termina la sociedad degradando el valor del ser humano, restando la importancia al ser humano, convirtiéndonos en gente insensible del dolor de otro, porque tú te imaginas el escenario en que cualquiera de nosotros haya sido producto de eso, de un material genético que se compró, un óvulo que una mujer vendió, un espermatozoide que un hombre vendió, un tercero, que en este caso sería el vientre subrogado, que se prestó para que fuésemos concebidos, y llegamos a este planeta y no sabemos cómo vinimos, cómo llegamos, quiénes son nuestros padres. De verdad que plantearlo de esa manera habla de lo capaz que es el ser humano de hacer cosas desastrosas y horribles, justificadas bajo conceptos inclusive intelectuales del razonamiento, que lo hacen lucir bien y aceptable, pero que cuando lo miras a profundidad, sin apasionamiento, es una cosa bien horrible. Lo que pasa es que han sido muy astutos los promotores de este tipo de prácticas de camuflarlo bajo la nobleza. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertamente quienes desean tener hijos y no pueden tenerlo porque tienen alguna condición médica, cualquiera se puede identificar con ese deseo que tienen de ser papá y ser mamá, y yo no juzgo eso. O sea, yo creo que eso, y yo creo que probablemente nadie, entonces como todo el mundo en su, no digo, pero la mayoría, para no ser tan absolutista, puede identificarse con ese deseo bueno. Se le hace muy difícil pensar que esta práctica no se debe permitir, porque no están considerando tal vez otros factores que no son tan evidentes. Ajá. Y disfrazado todo esto, y cuando digo disfrazado, no me refiero al que tenga esa intención noble, sino disfrazado por la lógica del mercado y por los grandes intereses que están detrás de esta industria. Uh-huh. Mucha gente entonces rápido concluye en que esto es algo bueno, que esta práctica no se debe limitar o no se debe prohibir. Sin embargo, sabemos que detrás de ese discurso de nobleza hay mucho dinero involucrado, y no solamente mucho dinero involucrado, sino consecuencias peligrosas que ninguna sociedad debe permitirlas. Por eso es que hay países como España, como Francia, como Suecia, o sea, no estamos hablando de países subdesarrollados que han prohibido esta práctica.
dijeron, aquí no. En este país eso no viene. Y por eso es que yo un poco quise enfatizar cuando conversaba con ustedes, para que el público se dé cuenta de cómo se da un discurso de manipulación alrededor de este tipo de discusión. Y por eso les dije, vamos a pensar, cuando se habla de este tema en los medios, ¿cuáles son las historias que nos comunican? No nos comunican las historias de dos extraños que pagaron a través de un contrato y que la mujer recibió $30,000 y aquel se llevó $15,000. Esa no es la historia que nos venden. Ajá. Las historias que nos venden son las de la mamá con la hija, las hermanas, las amigas, ajá, una historia de amor, de solidaridad, que todo eso existe en esa relación, ¿no? Uh-huh. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Exacto. Yo no estoy hablando de ese proceso que, aunque yo personalmente no creo en cosificar a la mujer, ni aunque sea de forma gratuita, uh-huh, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de eso ahora mismo. Ajá. Yo estoy hablando de lo que pasa con la subrogación en su vertiente comercial. ¿Por qué no se habla de esas historias en los medios? Exacto. ¿Por qué los medios no nos traen esa historia y nos plantean esa película de la subrogación? Porque obviamente sería cuestionable. Uh-huh. Y yo tengo que creer que la mayoría de los puertorriqueños no conciben a las mujeres ni como máquinas de parir, ni a los niños como un producto que se puede mandar a ordenar a un catálogo o a Amazon. Esperemos, ¿verdad?, que ese sea el sentir de la mayoría de los puertorriqueños. No quieren desmantelar la familia como de lugar, ¿no? Totalmente. Una forma de deshumanizarla, sí, no hay duda. Joan, el mayor de los éxitos con el 196. 196. Y nos mantenemos en contacto para que, ¿verdad?, toda esta lucha que estás dando allí como senadora, nos mantengas al día así será, de todo lo que sigue pasando allí. Así será, cuenten con eso. Joan Rodríguez Bebe con nosotros aquí en Ruta 10:53 en la mañana. Buenos días. En Ruta es tu energía.